Hermano, buenas tardes. Tanto tiempo que no nos vemos, mucho tiempo. Les saludo en el amor del Señor en este día, esperando sinceramente que estén todos muy bien. Mi salud ha estado bastante quebrantada este último tiempo, pero bueno, estamos en el camino, nada escapa a la voluntad del Señor y estamos esperando en Él. Me ha tocado hoy día la tremenda responsabilidad de entregar su palabra. Siempre es una tremenda responsabilidad, pero si al Señor le ha placido es porque Él nos ayudará. La palabra se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, de los versículos 22 al 43. Vamos a leer muy rápido porque son varios, pero para poder entender el contexto tiene que ser así. Marcos 5, del 22 al 43, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho y diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Hasta aquí vamos a dar lectura a la palabra del Señor, mis hermanos. Hermanos queridos, vamos a ponernos en contexto referente a qué pasó antes de esto. Jesús venía de Gadara, un pueblo llamado Gadara, realizando un tremendo milagro. Había liberado a un hombre de una mucha cantidad de demonios. Mucha cantidad de demonios había sido libre. Ese hombre era un peligro público. Dormía en los cementerios, ni las cadenas que le colocaban en sus brazos eran capaces de sostenerlo. Era temido en ese lugar. Vino Jesús, ¿cierto? Con su gran poder sacó esos demonios y los expulsó a un hato de puercos, los cuales cayeron en despeñadero. Y los dueños del lugar obviamente se vieron afectados y le pidieron a Jesús que se fuera de ese lugar. Entonces dice que finalmente Jesús pasó en una barca a la otra orilla y se reunió una gran multitud, porque siempre a Jesús lo seguía mucha gente por el tema de los milagros, por ver cosas expectantes, muchos por conocerlo quizás, pero lo mínimo era, la gente más que nada era por la expectativa de lo que podía hacer. Tenemos aquí dos personajes con situaciones bastante delicadas. Tenemos a Jairo. Jairo era un hombre importante, no era cualquier personaje donde vivía. Dice que Jairo era un hombre importante, era un principal de la sinagoga. Él está descrito como uno de los jefes de la sinagoga de Gerasa en la antigua Decápolis. No era cualquier personaje. Lo que a él lo diferenciaba que él había oído hablar de Jesús y más que haber oído, había creído en él. Tenía un caso muy particular
grave para él, por supuesto, gravísimo. Su única hija, estaba grave, estaba a punto de morir. Había oído de la fama de Jesús y sabía que si Jesús atendía su caso, podría ser sanada. Tenemos otro caso de otra mujer que por 12 años había sido azotada por una enfermedad muy terrible. La palabra lo llama flujo de sangre, pero es una enfermedad que en el dialecto técnico significa hemorroisa, que es un desarreglo menstrual en las mujeres. Quisiera analizar un poquito en lo delicado, en lo triste, en lo angustiante de esta mujer, la vida de esta mujer, en su vida privada, en su vida personal, como mujer, como esposa, como madre, ¿cierto? Aparte que esta enfermedad era considerada vergonzosa en los tiempos, no se podía andar publicando. Era una enfermedad que requería higiene constante en los tiempos que estamos hablando, que en algunos lugares no había ni agua. Escondiéndose de sus hijos, la privacidad con su marido. Tiene que haber sido una vida terrible, gastó lo que no tuvo, finalmente no lograba nada. Estos son los dos personajes, ¿cierto? Que ambos tienen una urgencia que su caso sea atendido. Cada caso, ¿cierto? Cada caso es importante para nuestro criterio. Nuestras oraciones, nuestras necesidades parecieran ser las más importantes y las que deben ser atendidas quizás con prontitud. Bueno, dado estas señales de estas personas, pongámonos en contexto. Jesús pasó al otro lado, ¿cierto?, de la orilla, se juntó con mucha gente y Jairo lo ve. ¿Cierto? Jairo lo ve y apenas lo vio al Señor, se postró a sus pies y le dijo que su hija agonizaba, que por favor vaya y ponga sus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Una confianza, pero tremenda, pero sí necesitaba que vaya. Jesús le dijo, no le dijo, sino que la palabra dice, fue pues con él. O sea, Jairo se lo pidió y Jesús fue con él. Esta frase va a ser muy importante en esta palabra, hermanos. Porque recordemos que del día que nosotros aceptamos al Señor Jesús, Él prometió siempre estar con nosotros. Siempre. Siempre. Hay eventos, hay etapas en la vida del hombre cristiano que pareciera que el Señor se fue, como que no está, como que las oraciones nuestras no las escucha, como que nos dejó de lado, como que algo pasó que el Señor se olvidó de nosotros. Pero eso nunca ha sido. Entonces, dice que fue pues con él. Iban en camino, ¿cierto? Apurados, porque la causa de Jairo, para él era prioridad. Su hija se moría, su única hija de 12 años se moría. Y van caminando cuando aparece esta mujer. A diferencia de Jairo, esta mujer no se postró delante de Jesús pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque su enfermedad la avergonzaba, ¿cierto? Porque su enfermedad no podía decir, Señor, mira, sáname, tengo flujo de sangre. No, habría sido una vergüenza. Eran apuntados, ¿cierto? Y más encima mujer. Pero la palabra nos enseña que existen diferentes tipos de fe. La fe de esta mujer era fuerte, por cierto, grande, pero silenciosa, ¿cierto? Silenciosa. Si yo sé que el Señor tiene virtud, yo sé que Él es el Mesías, si yo tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana, yo confío en Él, sé que así es. Y había tanta gente, y ella va y toca el borde del manto del Señor, y del Señor salió virtud, algo salió y se da vuelta. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero Señor, le dicen los discípulos, tanta gente que va con nosotros, nos aprietan, nos empujan, y tu pregunta más encima, ¿quién te ha tocado? Entonces, en el versículo 32, dice, pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Cierto? Jesús reconoció y sabía quién había sido.
pero le dio el tiempo a ella para que se reconociera. Y ahí se postró delante de él, a diferencia de Jairo que lo hizo al principio, porque eran necesidades de diferentes puntos de vista. Y se postró delante de él, y ahí le contó todo su mal, y se atrevió a salir delante de él porque se sintió sana. Estaba en eso cuando aparece gente de la familia de Jairo que le dice, ¿sabes qué? Le da la terrible noticia. No molestes más al maestro. Tu hija acaba de morir. ¿Cómo se sentiría ese hombre, hermano? Tomo yo el rol de padre. ¿Cómo se sentiría? Por Dios, el maestro me dijo que quería. Esta mujer quizás atravesó, nos quitó tiempo precioso, ¿cierto? Tiempo en que habría sido tiempo suficiente para que el Señor llegue allá. Pero Jesús conociendo, ¿cierto? Conociendo la necesidad de lo que en él estaba pasando, el sufrimiento de lo que él estaba pasando, ¿cierto? Va y le dice con mucha autoridad, no temas, confía solamente, ¿cierto? Viene una palabra de consuelo del Señor, ¿cierto? Que dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa de la principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta al maestro? Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Hermano, del día que aceptamos al Señor, como decía adelante, Él nunca se va a olvidar de nosotros. Nuestras causas quizás demorarán, nuestras peticiones quizás demorarán, pero Él no se ha olvidado de nosotros. Él no se ha olvidado de ti, hermana. Él no se ha olvidado de ti, hermano. Él no se ha olvidado de mí. Yo estaba pasando un tiempo angustioso estos últimos meses, pero sé que Él no se ha olvidado de mí porque Él prometió estar conmigo siempre, ¿cierto? A Jairo le dijo que iba con Él, pero se retrasó atendiendo a esta mujer. Y muchas veces nuestras peticiones a nosotros nos parecen tan importantes, y yo creo que lo son, y quisiéramos respuesta inmediata. Pero les digo, hermano, Dios es soberano y actúa en el tiempo que Él lo determina. Porque el día que nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestra vida como nuestro Salvador, Él es nuestro dueño, es nuestro amo. Y nosotros somos sus esclavos. Sí, suena fuerte, pero sí, somos sus hijos, pero somos sus esclavos que nosotros tenemos que someternos a su voluntad, someternos a su soberanía. Él prometió estar con nosotros siempre y siempre va a estar, ¿cierto? No temas, cree solamente. Pastor, no temas, crea solamente, hermana. No temas, no desesperes, no afliges. El Señor está contigo, está conmigo, no te va a desamparar. Aunque pareciera que se demore y viene gente a tu oído y vienen espíritus a tu oído y te dice, deja tranquilo al maestro, mira las cosas que te pasan a ti siendo cristiano, que vas todos los domingos al templo y cómo estas cosas te pueden pasar a ti siendo hijo de Dios. Sí, vienen pensamientos así, vienen pensamientos fuertes a nuestra mente, gente que nos dice, oye, pero ¿cómo si tú vas a la iglesia? Yo que no voy nunca, a mí no me pasa nada, ¿cierto? Pero hermano, Dios no se ha olvidado de ti. ¿Ustedes creen que Jesús se lo olvidó? ¿Se le olvidó que estaba Jairo tras de él? ¿Se le olvidó que iba a la casa de Jairo? No se le olvidó. Porque Él es soberano y actúa como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. No temas, le dijo, cree solamente. Fue a su casa con Felipe, con Jacob y con Juan, ¿cierto? Y había el alboroto de llanto, por supuesto que sí, porque había muerto la niña. Y Jesús pide que salga toda la gente, que solamente queden los padres y los discípulos, y Él, por supuesto. Y le habla a la niña, Talita Cumi, a ti te digo, despierta, levántate. Y resucitó a la niña y le pidieron que el Señor pidió que le den de comer. En el tiempo de espera, hermanos, en el tiempo en que la respuesta demora, en el tiempo en que pareciera que la respuesta tarda mucho, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. No podemos debilitarnos esperando, no, tenemos que fortalecernos. Porque en esa espera el enemigo toma partido y te habla al oído y te debilita y te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Cierto? Mira esta pandemia, ¿cómo la puedo permitir? ¿Cierto? Mira, tu hermano se contagió, que va a la iglesia. Tu hija se contagió, pastor, ¿cómo es posible? ¿Cierto? Muchas preguntas vienen.
Pero el Señor te dice en esta tarde, no temas. No temas. Cree solamente. Cree solamente. Aunque tu fe esté debilitada, en esta tarde el Señor te da fuerza. Te da fuerza. El Señor no se ha olvidado de tu causa, no se ha olvidado de tu oración, no se ha olvidado de tu clamor, no se ha olvidado de tus lágrimas, no se ha olvidado de las mías. Y yo como hijo debo esperar confiado y creer de que Él lo va a hacer cuando sea necesario. Este tiempo va a servir para crecer, por supuesto. Tenemos que sacar algo limpio de este tiempo. Tenemos que crecer en este tiempo, conocer más al Señor, conocerlo profundamente, indagar en su presencia, buscar su rostro. Si hemos caído, pedir perdón, reconciliarnos con Dios para que nuestro espíritu sea libre y podamos adorarle, ¿cierto? Podamos ser motivo de adoración a Él con una entrega verdadera al Señor. Hermano, no temas, cree solamente. Hermana, no temas, cree solamente. Pareciera que las cosas están mal de hecho. Pero para nosotros los hijos de Dios siempre hay esperanza. Hay esperanza en salvación, hay confianza. No he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan, dice la palabra. Hermanos queridos, cree solamente. Las dos causas fueron solucionadas. La mujer fue sana y la hija de Jairo fue resucitada, pero en el tiempo del Señor. Jairo desesperó, porque más encima la gente le decía, mira, no molestes al maestro, tu hija ya murió. ¿Cómo tú puedes ir a la iglesia y te pasan estas cosas? ¿Cierto? Pero no, hermano. Al Señor en quien tú creíste un día y prometió caminar contigo siempre, así va a ser, siempre va a ser. Aunque hayan tiempos que pareciera que no. No temas. Cree solamente. Hermano, esta es la palabra del Señor. ¿Qué sentido entregar en este día por el Señor? Vamos a orar en este momento. Incline su rostro. Amado Dios, he clamado, he entregado tu palabra con todo mi corazón de acuerdo a lo que he sentido. Bendice nuestra vida, la de mi iglesia, la de nuestro pastor, mis hermanos, mis hermanas, mi familia. Señor, que este mensaje a través de estas redes sociales, Señor, pueda servir para un alma como ya ha servido para la mía. Señor, que podamos crecer en ti, creer, no temer, creer solamente, esperar confiado en ti. Tu iglesia espera confiada, Señor, tu respuesta, que no desesperemos, Señor, tú estás con nosotros y caminas con nosotros. Bendícenos, Señor. Todo te lo agradezco humildemente en el dulce nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.